Me llamo Lacey y tengo 27 años. Jamás imaginé que el día más feliz de mi vida comenzaría con una humillación, resonando a través del micrófono de la iglesia. Pero esa mañana, mientras estaba de pie tras las puertas de madera, esperando para caminar hacia el altar, ya podía oír los susurros extendiéndose por los bancos como la pólvora. Mis padres habían insistido en celebrar la ceremonia en su iglesia, el lugar donde crecí cantando himnos y memorizando versículos, y pensé que tal vez, solo tal vez, significaba que finalmente aceptaban mi decisión de casarme con Daniel, un viudo y el hombre más amable que jamás había conocido. En cambio, minutos antes de que comenzara la ceremonia, me enteré de que tenían algo más planeado. El santuario estaba lleno. La luz del sol entraba a raudales por las vidrieras. Los invitados sonreían cortésmente, sin saber que mis padres le habían pedido al pastor unas palabras antes de que yo entrara. Recuerdo apretar mi ramo con más fuerza mientras mi prima corría tras bambalina, con el rostro pálido, susurrando que mi padre ya estaba en el púlpito. Al principio, supuse que estaba dando una bendición. Entonces oí mi nombre pronunciado en un tono que apenas reconocí. Frío, decepcionado, teatral. Dijo que me amaba, pero afirmó que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Le dijo a toda la congregación que casarme con un viudo significaba que siempre viviría a la sombra de otra mujer, que estaba tirando mi futuro por la borda y que el pasado de Daniel arruinaría mi vida. Las palabras me impactaron más porque se amplificaron, imposibles de ignorar, rebotando en las paredes de la iglesia, mientras los invitados se removían incómodos en sus asientos. Mi madre estaba a su lado, asintiendo, con los ojos llenos no de tristeza, sino de certeza, como si la vergüenza pública aún pudiera hacerme cambiar de opinión. Detrás de las puertas me temblaban las manos, pero lo que más me dolía no era la rabia, era darme cuenta de que nunca tuvieron la intención de apoyarme. Querían testigos, querían presión, querían que me marchara antes incluso de que empezaran los votos. Por un momento, pensé, no de Daniel, sino de la humillación que me esperaba afuera. Entonces la hija de Daniel, Emma, de 6 años, me apretó la mano. Ella había estado coloreando tranquilamente a mi lado, ajena al drama que se desarrollaba, y levantó la vista con una inocente confianza que calmó mi corazón acelerado. Me preguntó si todo estaba bien, y comprendí que el amor a veces llega ya con cicatrices, ya marcado por la pérdida, pero aún capaz de construir algo hermoso. La música comenzó a sonar a pesar de la tensión, indicando que era el momento. Escuché murmullos que se hacían más fuertes mientras las puertas de la iglesia se abrían lentamente, revelando filas de rostros atónitos y a mi padre todavía de pie cerca del púlpito. En ese instante la escena parecía irreal, casi como los titulares dramáticos en los que la gente hace clic en internet. Mis padres se negaron a venir a mi boda porque mi prometido era padre soltero, solo que habían venido no a celebrar, sino a avergonzarme públicamente. Al dar un paso al frente, recordé otra frase que mi padre acababa de pronunciar ante el micrófono. Papá dijo que había arruinado mi vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras todas las miradas se volvían hacia mí, esperando ver si me derrumbaría. Mi corazón latía tan fuerte que apenas oía la música. Sin embargo, cada paso se sentía más fuerte que el anterior. No me dirigía hacia la desgracia. Me dirigía hacia el hombre que me había demostrado paciencia, honestidad y un amor que no fingía que la vida era perfecta. Daniel estaba de pie en el altar, con los ojos rojos pero firmes, preguntándome en silencio si aún quería esto. Asentía. La congregación observaba en silencio atónito mientras Emma se preparaba para caminar delante de mí por el pasillo, sosteniendo un pequeño cartel. Se negó a mostrárselo a nadie de antemano. Nadie sabía lo que decía Eni Sequera Yo. Lo único que sabía era que algo había cambiado dentro de mí. Mis padres creían que la presión pública me haría empequeñecer, pero en cambio me obligó a elegirme a mí misma, mi futuro y la familia que estaba a punto de formar. Y mientras Emma comenzaba a caminar hacia adelante, aferrando ese cartel con una determinación impropia de su edad, presentí que lo que sucediera a continuación
cambiaría mucho más que el día de mi boda. Cambiaría para siempre la forma en que toda la sala nos veía. Mientras Emma caminaba por el pasillo delante de mí, toda la iglesia cayó en un silencio tan profundo que se sentía pesado. Cada paso que daba resonaba suavemente en el suelo de mármol. Sus pequeños zapatos blancos se movían con cuidado mientras sostenía el cartel contra su pecho como si fuera lo más importante del mundo. Los invitados se inclinaban hacia adelante, confundidos y curiosos, aún inquietos por el discurso de mis padres desde el púlpito. Sentía que el juicio flotaba en el aire, mezclado con compasión y expectación. Mi padre permanecía rígido cerca de la primera fila, convencido de que sus palabras ya habían sembrado dudas en la mente de todos. Mi madre evitaba mirarme por completo, pero Emma siguió caminando, tranquila y valiente, hasta llegar al centro del pasillo. Entonces se giró lentamente para que todos pudieran leer el mensaje escrito con letras grandes e irregulares. Las palabras eran sencillas, claramente escritas por una niña, pero lo suficientemente poderosas como para cambiar toda la atmósfera en segundos. Él no perdió a su esposa. Yo no solo perdí a mi madre. Hoy recuperamos una familia. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alguien rompió a llorar casi de inmediato. La tensión que había llenado la iglesia se rompió de repente, reemplazada por algo crudo y humano. Vi a los invitados tapándose la boca, secándose las lágrimas, e incluso el pastor bajó la cabeza, como si se diera cuenta de que el momento se había convertido en algo mucho más importante que una ceremonia. Daniel fue el primero en derrumbarse, llevándose la mano a la cara mientras la emoción lo abrumaba. Sentí que mi visión se nublaba al darme cuenta de que Emma lo había comprendido. Todo aquello que los adultos no habían visto, que esta boda no se trataba de reemplazar el pasado, sino de sanar las heridas. Las palabras que mi padre había pronunciado minutos antes sonaron de repente, insignificantes, comparadas con la sinceridad de un niño de 6 años. Los susurros se convirtieron en sollozos silenciosos, y las mismas personas que habían escuchado atentamente a mis padres ahora parecían avergonzadas por haber estado de acuerdo con ellos en silencio. Alguien cerca del fondo comenzó a aplaudir suavemente, no lo suficientemente fuerte como para interrumpir el momento, pero sí para mostrar su apoyo. Luego se unió otro, y otro más, hasta que la iglesia se llenó de un suave aplauso que se sintió como una aceptación que nos inundaba. La confianza de mi padre se desvaneció visiblemente. Sus hombros se encogieron al darse cuenta de que la narrativa que intentaba controlar se le había escapado de las manos. Por primera vez ese día parecía inseguro. Caminé el resto del pasillo con lágrimas corriendo por mi rostro. Ya no sentía vergüenza, ya no tenía miedo. Cuando llegué a Daniel, Emma deslizó su mano en la mía y la unió a la suya, sonriendo con orgullo como si acabara de arreglar algo roto. La ceremonia continuó, pero ahora cada palabra se sentía significativa en lugar de tensa. Nuestros votos no fueron solo promesas entre dos personas, fueron promesas de reconstruir, de apoyar y de elegir el amor a pesar de los prejuicios. Un invitado grabó discretamente el momento con su teléfono, capturando el cartel de Emma, la reacción de la multitud y la transformación del ambiente, de la crítica a la compasión. En ese momento no le di mucha importancia. Estaba demasiado concentrada en la calidez que nos rodeaba, en la sensación de haber cruzado una línea invisible que nos separaba del rechazo y nos unía. 2 días después, mientras aún estábamos de luna de miel, mi teléfono se llenó de notificaciones. El video se había subido a internet. En 48 horas, alcanzó los 11 millones de reproducciones. Recibimos mensajes de desconocidos de todo el mundo en viudos, padrastros, hijastros, hijos de familias reconstituidas, personas que nos agradecían por mostrar una versión del amor diferente a la que la sociedad suele juzgar. Los titulares repetían el momento una y otra vez. Cuando la gente lo leía, rompían a llorar. Mis amigos me contaron que el discurso de mis padres apenas se recordaba. De lo que hablaba la gente era del coraje de Emma y de la respuesta del amor. Humillación sin ira. Finalmente, mis padres me llamaron con una voz más suave de lo que jamás había escuchado, diciendo que no lo habían entendido hasta que vieron la reacción del mundo. El perdón no llegó de inmediato, pero algo se suavizó.
y me di cuenta de que la verdadera victoria no era la venganza ni la fama viral. Era mantenerme firme en la persona que elegí amar. Ese día aprendí que a veces el juicio más fuerte se derrumba ante la simple verdad. Y a veces la voz más pequeña tiene el mayor poder. Si esta historia te conmovió y crees que el amor merece ser defendido, sin importar lo que digan los demás, suscríbete al canal para no perderte más historias inspiradoras como esta, porque a veces una historia puede recordarle a alguien que no está solo.